es el único que anda disparando escupitajos por todos lados. Fíjese que la oposición ha tenido que recurrir al que fue un profugín y que regresó a México con su fuero, porque solamente así regresó a México. Me refiero al panista Ricardo Anaya, que por cierto está muy bronqueado con los Calderón y este círculo. Fíjese que le está haciendo algo así, le está jugando al vocero de la derecha, Ricardo Anaya, a pesar de las Lili Telles y a pesar de los Federico Dorin. Ricardo Anaya quiere ser el chile de todos los moles. Y quiero que vea y escuche lo que opina Ricardo Anaya precisamente sobre el paquete económico para el 2026, el que fue a presentar el lunes a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, del que habló en conferencia de prensa ayer en Hacienda y del que va a hablar hoy en la mañanera del pueblo. Ricardo Anaya, le digo, el chile de todos los moles. Vea y escuche. Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a 4 puntos del PIB. Está por encima de 4 puntos del PIB. Y este problema se viene arrastrando desde 2018. Bueno, porque se quiere meter entre las patas de los caballos y porque pues obviamente ya agarró la plancha y sabe que se puede quemar, a Ricardo Anaya, porque quiere ser, insisto, el chile de todos los moles, habría que recordarle que ni en su partido lo quieren. Por eso está tan jodida la oposición, por eso está en la lona la oposición. Las malditas y benditas redes sociales no perdonan. Y por ejemplo, le recuerdan cuando hasta el saco de pus. Imagínense, Javier Lozano decía que el senador más corrupto de México era Riquín Canallín. Vamos a poner las cosas en claro. Échalo, Ceci. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos. No me salen las cuentas. ¿No será que en realidad estamos frente a una operación de 54 millones de pesos en efectivo que tenía originalmente Ricardo Anaya, probablemente provenientes de los moches, de los mochos o de alguna otra corruptela, y que luego le pide a su compadre Manuel Barreiro, porque por lo visto le debe muchos favores a Anaya, que le ayude a lavar esta cantidad para llegar finalmente a sus manos, y todavía presume pagar impuestos? Pues claro, pagando impuestos es como se lava dinero. Pues ya que está hablando del paquete económico, ¿no? Y hablando de dinero, el saco de pus en su momento nos lo exhibió, nada más que no le ponemos atención a Santo Javier Lozano, uno de los discípulos de Carlos Alarraqui. Ah, pero usted dirá, no, es que tú eres perverso. No, a ver, recordemos lo que decía José Antonio Meade en su momento, candidato del PRI a la presidencia de México. Ya ve que ahora son el PRIAN abiertamente, pues ni en el PRI lo querían, es más, en el PRI también lo exhibían. Lo digo porque Ricardo, ya ve que en el foro de los jóvenes, me decían los jóvenes, es que ya chole hablar del pasado. No, para conocer a los personajes hay que saber de dónde vienen, quiénes son, qué arreglos han hecho, qué tácalas. Así se expresaba José Antonio Meade de Ricardo Anaya. Evidentemente y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón. Un vulgar ladrón.
Pero no me haga caso a mí, no le haga caso al saco de pus, no le haga caso a José Antonio Meade. Para los panistas que me van a tirar hasta con la cubeta, porque estoy rescatando cosas de las redes sociales, las benditas y malditas redes sociales, pues regreso a Calderón, regreso a Calderón. Así se expresaba en su momento el expresidente de México, Felipe Calderón, de Ricardo Anaya. Y la idea es, hoy, que Ricardo Anaya, insisto con mi expresión, busca ser el chile de todos los moles, porque lo mismo opina de salud, que de cuestiones fiscales, que de seguridad, de, pues ponerlo en su lugar, hombre. Y decirle al PAN, híjole, qué jodidos están. Si el PRI va camino a perder el registro con Alito Moreno haciendo sus desfiguros, en el PAN van que vuela también al basurero de la historia con voceros como Ricardo Anaya. ¿Qué decía Ceci, el comandante Borolas de Ricky Riquín Profugí? Pues un hombre deshonesto. Ricardo nunca ha podido levantar, no ha pasado, no ha llegado ni siquiera al nivel que llegó a tener Margarita como hipotética candidata solo del PAN. Si vamos a hablar de cambios y declinaciones, ¿por qué mejor no declina Ricardo por Margarita? No hay por qué optar entre el mal menor o el menos malo de otros candidatos cuando se tiene una candidatura muy buena. Pero Anaya está tocado primero porque él no ha podido aclarar estos escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero. Es decir, no es que digo que se quede lavado, sino que según la ley de lavado de dinero, cuando se presenta uno de estos elementos, dinero viajando en paraísos fiscales, el Peñón de Gibraltar, las Islas Turcas y Caicos, y luego Suiza y Canadá, y regresan y entra y mételo por aquí, sácalo por allá. Segundo, que haya prestanombres en el comprador, como es el caso que el chofer del señor Barreiro le compra a Anaya. Y tercero, que haya una persona, como dice la ley, políticamente expuesta, como es Ricardo, que no declare esas operaciones. Eso lo configura una persona que, independientemente de que proceda una causa penal o no, no es una persona que tenga probidad para mí. Es una persona deshonesta, ¿no? Una persona deshonesta, una persona que no tiene probidad, un vulgar ladrón. Y mire a dónde voy, porque le acabo de pasar a Ceci una declaración ayer de Ricardo Anaya que creo que nos debe, por lo menos, generar ruido. Fíjese que él está en la misma cantaleta que Paloma Sánchez, la priista, y Carolina Villano, la esposa de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Uno de estos que subió como pandilla a madrear a Noroña o que quiso reventar la sesión, acuérdese, eh, con altavoz y sirenas, cuando presentó la secretaria de Gobernación el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Congreso. Dice que hay que investigar a Andrés Manuel López Obrador. Perdón, que hay que investigar a Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que la risita es la que calienta. Siguen aferrados, siguen con su odio y con cabecita de algodón atravesado en el hígado, pero sobre todo piden investigaciones estos que no solamente desde Morena han sido exhibidos, sino desde el mismísimo PRIAN. ¿Ya lo investigaron bien a Ricardo Anaya? Dato que no se nos puede olvidar y que tenemos que seguir machacando. El señor huyó a Estados Unidos y solamente regresó a México con fuero, porque lo pusieron como plurinominal en el PAN. De otra manera, este señor todavía estaría en Atlanta, digo, si le hubiera alcanzado el dinero. Pero es lo que pide Ricardo Anaya. Investigación de Andrés Manuel López Obrador por el tema del huachicol fiscal o naval o como le estén llamando ahora. Déjeme ver si Ceci me rescata precisamente estas declaraciones de Ricky Riquín Canallín, que yo creo que trae muy metido en el alma aquel episodio en el que Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerda?
en un debate agarra su cartera y la esconde. Bueno, fíjese lo que dice Rick. Todo esto para presentarle a este personaje un vulgar ladrón, un hombre sin probidad, un personaje como lo han descrito sus amigos panistas, hasta el saco de pus, pues. Ese es el que declaró esto ayer. Ay, panistas no tienen cara y no tienen vergüenza. Al erario, qué bueno que ya hay detenidos, qué bueno que vuelve a quedar claro que no era nuestro dicho, era mentira este cuento de que había terminado la corrupción. Coordinador, ¿tiene que investigarse al expresidente López Obrador? Bueno, por supuesto, porque primero mintió, dijo que la corrupción había terminado y segundo, no lo digo yo, él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado. Entonces él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud. Es tiempo de sacar a los marinos, a las Fuerzas Armadas de cosas que no tienen. Bueno, así Ricardo Anaya. López Obrador nos tiene que decir cómo no sabía. A ver, el propio secretario de Marina, exsecretario de Marina Ojeda, fue el que solicitó la investigación. Fue el que, a su entender, había cosas que investigar. Lo dijo el fiscal general de la República. Y además Andrés Manuel López Obrador, cuando decía que se terminó la corrupción, era porque se había acabado esto de simular y esto de avalar la corrupción. Bueno, el propio presidente en la mañanera, ¿cuántas mañaneras ocupó para hablar de Segalmex? Que dijo era doloroso, un caso doloroso para él. Pues ayer, en una declaración que está para las 8 columnas, Adán Augusto López Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los senadores de Morena, exsecretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Esto fue lo que dijo. Y sí, a lo mejor por ahí hay que revisar rumbo a la Basílica de Guadalupe a ver si algún panista va de rodillas a la Basílica. Vea y escuche. En las autoridades.